las aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales in vitro. La primera aplicación que tenemos es la micropropagación comercial en el mercado internacional. La micropropagación es el proceso en el cual se toma una planta madre, se le extrae un fragmento o explante y de ella se obtienen varios productos o plantas genéticamente idénticas llamadas clones. Una vía para realizar esta micropropagación es el cultivo de meristemos, el cual produce plantas libres de virosis o patógenos. Otra vía es el cultivo de segmentos nodales. En esta se saca un segmento, sea raíz, tallo, hoja, y de ella se producen varias plantas iguales. Una ventaja de este cultivo de segmentos nodales pues es que es muy fácil de realizar y además es rápido y es el que tiene menos variación genética, por lo cual es el más usado a nivel comercial. Esto se puede realizar con una variedad amplia de especies, por ejemplo, para la planta que produce la guanábana se puede realizar esta propagación a partir de fragmentos de 1,5 centímetros in vitro. Siguiendo con la aplicación de programas de conservaciones de especies, se encontró que en las estadísticas de la Unión Internacional de la Conservación de Plantas, de más de 12.000 plantas, el 70% de estas se encuentran amenazadas, el 19% en un peligro crítico y 28 especies extintas en la naturaleza. A nivel mundial, como también sucede con los animales, existen numerosos esfuerzos para la conservación de especies vegetales en peligro y la recuperación de estas especies. Hoy en día, el método de cultivo in vitro es ampliamente para resolver los problemas de conservación y restauración del acervo genético de especies vegetales raras y que se encuentran en peligro de extinción. En la creación de plantas in vitro, las colecciones pueden considerarse una forma de protección de las plantas naturales y un método eficaz de su preservación de biodiversidad. Ex situ, que es parte de la estrategia general para la protección de las plantas. Un ejemplo de esto es que en los últimos años la conservación in vitro ha demostrado ser una opción eficiente para la preservación del geoplasma de especies vegetales, como la yuca. La tercera aplicación que tenemos es el intercambio internacional de material vegetal. Aquí en Colombia tenemos al Instituto Colombiano Agropecuario, el cual es la entidad que se encarga de realizar la certificación fitosanitaria de las exportaciones de productos vegetales. Estas exportaciones o importaciones se realizan a nivel in vitro, ya que de esa forma hay un menos riesgo de que se ingresen patógenos como virus, ácaros, bacterias, entre otras plagas, con el objetivo de mantener zonas libres de plagas con baja prevalencia, fortalecer el estatus sanitario de cada región. Un ejemplo de esto es, bueno, cuando se ingresa, la persona que inspecciona primero debe revisar los documentos, luego debe revisar por fuera, debe revisar lo que se ingresa, pero ya cuando se realiza el muestreo se realiza una inspección a cada parte de la planta. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen donde se observan las raíces de frutilla infectadas con un hongo, el cual cambia el color de estas, las vuelve más negras. Entonces todos estos aspectos se deben revisar. La aplicación es la transformación genética o producción MG. La transformación de plantas se ha definido como la incorporación de genes esporáneos y la expresión de estas en plantas transformadas. Los métodos de transformación utilizados en la actualidad se basan en la obtención de células transgénicas y posterior recuperación de plantas completas y fértiles, a través de cultivos de tejidos y selección in vitro. En la mayoría de especies se observa una importante influencia del genotipo en la respuesta del cultivo in vitro. Por ello, cuando se usa esa tecnología con fines de mejoramiento genético, es muy importante conocer la respuesta morfogenética de los distintos genotipos. In vitro es considerado como una herramienta útil que facilita la introducción de variabilidad genética y la producción de híbridos mejorados con tolerancia a patógenos y condiciones ambientales. Un ejemplo de esta aplicación es la
el progreso en las técnicas de propagación in vitro que ha facilitado la propagación clonal de la palma aceitera, con un enfoque prometedor para la producción de plantas a gran escala. La siguiente aplicación es el mejoramiento de plantas usando selección asistida por marcadores moleculares. La selección asistida por marcadores moleculares es la selección de una característica determinada que se desea que la nueva planta tenga, y eso se hace a través de marcadores moleculares. Por ejemplo, la selección de tomates se ha realizado desde la época de los 80 y actualmente hay varios mapas genéticos de esta planta. Resulta muy beneficioso entonces cultivar tomates libres de plagas que presenten resistencia a patógenos. Entonces lo que se hace es, se realiza un cultivo in vitro, después se hace la edición genética y finalmente se utiliza la técnica de PCR para ver si efectivamente contiene ya la resistencia. Es la formación de plantas haploides. Las plantas haploides han sido un recurso útil para los estudios genéticos en la identificación de mutaciones recesivas y programas de fitomejoramiento. La producción de haploides reduce el tiempo necesario para producir el cultivo mejorado y una planta específica. Las plantas haploides se producen a partir de cultivos haploides. El cultivo haploide es una técnica in vitro que se utiliza para producir plantas haploides. Esto quiere decir que las células tienen la mitad del número de cromosomas. Los métodos in vitro para la producción de haploides son dos: el primero androgénesis y el segundo ginogénesis. Estos métodos han sido muy útiles en el análisis de rasgos cuantitativos, estudios mutacionales, identificación de rasgos recesivos y producción de híbridos con rasgos particulares. Estos métodos han acortado el tiempo necesario para el desarrollo de la variedad. El ejemplo que les traemos de formación de plantas haploides es la espinaca. La ventaja de esta técnica sobre otros métodos para obtener plantas haploides in vitro es la existencia de miles de microesporas en una antera y la posibilidad de obtener numerosas plantas haploides a partir de una antera, como el mejoramiento de la planta de la espinaca. Cultivo de protoplastos para la producción de medicamentos. Los protoplastos son células vegetales que no tienen una pared celular, y estas en plantas superiores tienen la capacidad de producir un organismo altamente diferenciado a partir de una sola célula somática. En teoría es posible aislar cloroplastos de cualquier planta, pero realmente se usan más tejidos cultivados in vitro, como células en suspensión, ápices y callos. Posteriormente se le realiza un cultivo para regenerar la planta. A eso se les puede realizar transformación genética y producir organismos que produzcan la proteína que se desee, la cual puede ser de interés biomédico o industrial. Algunas aplicaciones conocidas de los cloroplastos es que se han usado para inocular virus, y estos que se han usado han sido obtenidos a partir de plantas de tabaco, del mesófilo. Y pues también hay una planta bastante relacionada con el tabaco que se ha usado en gran cantidad para la producción de productos biofarmacéuticos, como por ejemplo un cóctel de anticuerpos que se ha usado para la terapia del ébola. Comenzamos con la aplicación de fitorremediación. La fitorremediación es el empleo de plantas y sus microorganismos para la mejora funcional y recuperación de suelos contaminados. Hasta ahora, la capacidad de las plantas para eliminar contaminantes del medio no ha sido totalmente explorado. Es por eso que los cultivos de tejidos vegetales se aplican con frecuencia en la investigación de la fitorremediación. Como sistemas de plantas modelos, los cultivos in vitro ofrecen una serie de ventajas experimentales en estudios destinados a examinar las capacidades metabólicas intrínsecas de las células vegetales y su capacidad de tolerancia a la toxicidad. La capacidad de identificar las contribuciones de las células vegetales a la absorción y desintoxicación de contaminantes sin la interferencia de microorganismos es de particular importancia en la búsqueda de conocimientos fundamentales sobre las plantas. Muchos estudios han demostrado que los cultivos de tejidos vegetales son una herramienta extremadamente valiosa en la investigación de fitorremediación. Es por eso que les trajimos el siguiente ejemplo de tratamiento de agua contaminada con cultivos de células vegetales in vitro.